Bienvenidos a un episodio más de Pulso Legal, un espacio que abre el bufete Arias para que nuestros socios y amigos puedan recibir información que la firma considera importante, mensajes de actualidad que queremos transmitir y poner en conocimiento de ustedes. Nuevamente un agradecimiento por acompañarnos en un nuevo episodio. El día de hoy muy especial porque nos acompañan desde Panamá. El día de hoy están con nosotros Denise Lidman, que es directora del Departamento Corporativo de Arias Panamá, y Vanessa Muentes y Sara González, quienes son asistentes jurídicas de dicha oficina también. Denise, Vanessa, Sara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Germán. La idea de hoy es hablar sobre la constitución de sociedades anónimas en Panamá, desde la perspectiva de los requisitos y las formalidades, y también un poco cómo funciona la estructura y de este tipo de persona jurídica y recomendaciones, un poquito como un curso corto de sociedades anónimas. Y quería empezar, Denise, tal vez porque nos dijeran por qué Arias Panamá quiere transmitir este mensaje, o sea, ¿por qué consideran que es importante que hablemos sobre esto hoy? Claro que sí, Germán. Mira, primero decirte muchas gracias por la invitación y lo segundo, pues contestar a tu pregunta. Es muy importante para nosotros en Arias Panamá hablar sobre este tema porque las sociedades anónimas son el vehículo de preferencia de los clientes, el vehículo legal de preferencia para constituir sociedades en Panamá. Y es que este tipo de vehículos se puede dedicar a cualquier tipo de actividad lícita, no solamente aquellas actividades que lista la propia ley, sino a cualquier actividad lícita, así no esté incluida. Entonces, para nosotros es muy importante darle esta información a los clientes porque, como he mencionado, es el vehículo por excelencia elegido por ellos para realizar sus negocios. Aparte de esto, también es importante para nosotros informar sobre esta guía práctica porque hay muchos clientes que a veces caen en default del cumplimiento de ciertas obligaciones y muchas veces no es de una forma intencional, sino porque no están debidamente informados de las obligaciones que acarrea tener una persona jurídica en Panamá, en este caso una sociedad anónima. Así que es muy importante informar a nuestros clientes sobre estos temas que son muy recurrentes para el debido cumplimiento de los mismos. Claro, claro, muchísimas gracias, Denise. Y como decís, es importante porque a veces se cree que es simplemente crear la sociedad y ya quedó ahí, ¿verdad? Este, y no se le da seguimiento a las obligaciones. Entonces, tal vez, Vanessa, empezando, como dice por el principio, eh, ¿cuál es el proceso, digamos, cuando hablamos del proceso para crear una sociedad anónima? ¿Cuál sería, digamos, el paso número uno y de ahí en adelante qué se requiere para constituir una sociedad de este tipo? Bueno, primeramente mucho gusto, Germán. Gracias también por la invitación. Antes de nada, mencionarles que toda persona que se encuentre interesada en constituir una sociedad anónima aquí en Panamá es que debe de buscar un agente residente. Cuando te hablo de un agente residente, se estoy hablando de una firma de abogados o de un abogado, porque la ley exige que todas las sociedades cuenten con un agente residente. Una vez el cliente haya decidido quién va a ser el agente residente de la sociedad, empieza el paso 1, que va a ser el proceso de debida diligencia. Este es un proceso que busca verificar que el cliente no se encuentre ligado a actividades ilegales, como lo son el lavado de dinero o el financiamiento de terrorismo. Busca más que nada es constatar que la sociedad no va a utilizarse como una pantalla de humo para la realización de actividades ilícitas, ni para canalizar los fondos que provengan de dichas actividades. Los documentos a requerir en este paso van a ser comprobante de domicilio, carta de referencia bancaria, un documento de identidad de los accionistas, directores, dignatarios, beneficiarios finales y en caso de que hayan, de los apoderados legales. Adicionalmente, el cliente debe aportar documentación que prueben el origen de los fondos de la sociedad y que prueben el perfil financiero del cliente. Como segundo paso va a estar la elección del nombre de la sociedad. En este paso se le indica al cliente que el nombre no debe ser similar a ninguno que ya se encuentre registrado y se le da la recomendación de que tenga
más de una opción en caso de que su primera opción ya se encuentre en uso. El tercer paso va a ser la redacción del pacto social, que es el documento constitutivo de la sociedad. Y este debe de incluir el nombre y domicilio de cada uno de los suscriptores del pacto social, el nombre de la sociedad, que como bien mencioné, no debe ser similar a ninguno ya registrado, ni tampoco debe de prestarse para confusiones. La denominación debe de incluir una palabra, frase o abreviatura que indique que la sociedad es anónima, por lo tanto que se pueda distinguir que es de una persona natural o de cualquier sociedad de otra índole. Y este nombre se puede expresar en cualquier idioma. Debe de incluir el objeto u objetos generales de la sociedad, el monto del capital social, el número y valor nominal de dichas acciones, y si en caso tal dichas acciones se llegan a emitir sin valor nominal, deben de cumplir con los requisitos que establece el artículo 22 de la ley. El monto del capital social y el valor nominal de las acciones se podrá expresar en la moneda nacional o en moneda extranjera o en ambas. Si hubieran acciones de varias clases, el número de cada clase, los privilegios, las preferencias, los derechos de votos, se debe de incluir adicionalmente cualquier tipo de requisito o restricción de este tipo de acciones. Debe de incluir adicional la estipulación por el cual se pueden dar las determinaciones estas, ya sea por resolución de la mayoría de los directores o de la mayoría de los accionistas que se encuentren interesados. Debe de incluir la cantidad de acciones que conviene a tomar cada uno de los suscriptores del pacto social, el domicilio de la sociedad, el nombre del agente y el domicilio del agente residente. Adicionalmente, debe de incluir la duración de la sociedad, el número de directores, que no van a ser menos de 3, con sus especificaciones que son nombre y domicilio. Y finalmente, cualquier otra cláusula lícita que hayan convenido los suscriptores. Una vez redactado el pacto social, el paso 4 va a ser la inscripción en el registro público de la sociedad. Este paso es el que va a decir que la sociedad se encuentra legalmente reconocida aquí en Panamá y puede operar en Panamá y en el extranjero. El paso 5 va a ser el RUC, que una vez inscrito la sociedad en el registro público, se va a solicitar la inscripción de la sociedad en el registro único de contribuyentes en la DGI. Esto es lo que va a permitir que la sociedad pague la obligación de la tasa única anual, que es una obligación que tiene toda sociedad para mantenerse en plena vigencia. Y finalmente el paso 6, pero este paso va a estar condicionado a la naturaleza de la sociedad. Dependiendo de la naturaleza de la sociedad, puede requerir licencias y permisos específicos, como lo son el aviso de operaciones, permisos de operación municipales, licencias sectoriales y cualquier otro requisito regulatorio, dependiendo de la actividad comercial que la empresa vaya a realizar. Correcto, perfecto. Entonces, digamos que estos son todos los pasos que hay que hacer, los requisitos que hay que cumplir para efectos de constituir una sociedad, ¿verdad? Eh, pero también es importante entender cómo es que se estructura, o sea, cómo es que se estructura, porque a partir de ahí es que se determina no solo el funcionamiento, sino digamos, también parte de los requisitos que hay que cumplir se devienen de a partir de lo que se requiere para la operación de esta sociedad. Entonces, Sara, digamos, cuando hablamos de la estructura de una sociedad, ¿cuál es la estructura básica, los órganos de una sociedad? ¿Cómo es que funciona esto? Sí, claro, mucho gusto a todos. Mi nombre es Sara, como ya bien dijeron. Y claro, le voy a explicar los órganos sociales que toda sociedad anónima debe de tener. Mira, la Junta de Accionistas vendría siendo la primera, que como bien su nombre indica, abarca a los accionistas de la sociedad. Cada uno de ellos va a tener derecho a un solo voto y la Junta de Accionistas va a ser el órgano supremo de la sociedad. Esto significa que va a tener la responsabilidad de lo que es, pues, aceptar y también tomar las decisiones principales de la sociedad. Te digo un par de ejemplos. Pueden ser temas de fusión, de disoluciones, de decisiones, aumentos del capital social,
modificaciones al pacto social y demás temas que le competirán. Y bueno, por segundo punto, te diría que la junta directiva sería el otro órgano social que se involucra dentro de las sociedades anónimas. Nuestra ley de sociedades anónimas, la ley 32 de Panamá, nos indica que las sociedades anónimas deben tener un mínimo de 3 directores. La junta directiva va a estar a cargo de lo que es la administración y los negocios de la sociedad, pero algo muy interesante que sí debo de tomarme el tiempo para explicar es que en Panamá existe lo que es la libertad contractual. Esto significa que si en tu pacto social tú estipulas unas facultades distintas a tu junta directiva, lo puedes hacer con total facilidad y tranquilidad. Otro punto que te pudiera decir es que la ley no nos exige que los directores sean residentes o sean nacionales o sean siquiera accionistas. Tú lo vas a poder nombrar a tu gusto y a tu preferencia. Ok, perfecto. Y hay un concepto que ha llamado la atención, que es el tema de directores y dignatarios. ¿Qué es eso? ¿Qué es cada uno y en qué se diferencian? Sí, mira, te explico. En Panamá existe una diferenciación entre lo que son los directores y lo que son los dignatarios. La ley nos indica que también los dignatarios van a ser un mínimo de 3 personas y van a ocupar los cargos de presidente, secretario y tesorero. Pero tú puedes decir que tus directores van a ser estas personas y tus dignatarios otras personas totalmente distintas. También otra diferencia que te pudiera decir es que la junta directiva, como bien indiqué, sí tiene, según la ley, una responsabilidad específica, que era la administración y negocios de la sociedad. Sin embargo, nuestra ley no nos especifica que estos dignatarios tienen una responsabilidad específica. Sin embargo, en la ley, en la práctica, perdóname, sí podemos ver que tiene una diferencia de responsabilidades cada dignatario. Te pudiera decir que los presidentes tienen la responsabilidad de lo que es presidir las sesiones de junta de accionistas y junta directivas y también de firmar las actas que se deriven de estas sesiones. Firmará también lo que es el certificado de acciones en conjunto del secretario o tesorero. Por su parte, el secretario lo que haría era también firmar estas actas de sesión derivadas de las juntas de accionistas y juntas directivas, firmar lo que son los certificados de acciones en conjunto con el presidente, va a también firmar certificaciones secretariales que van a pues tomar, van a haber temas de decisiones dentro de la junta de accionistas y junta directiva, y también va a tener la custodia de lo que es el registro de acciones de la sociedad. Y bueno, por último te digo que los tesoreros tienen de responsabilidad lo que es la firma del certificado de acciones y la custodia de registro de acciones. En la práctica, sí podemos ver que las personas tienden a tomar la decisión de designar a tus directores y dignatarios en una sola persona. Entonces pudiéramos ver que el presidente también ostenta un cargo de director, que el secretario también es director o que el tesorero también es director. Y en el caso en donde tú desees reemplazar a estos dignatarios de tu sociedad, lo puedes hacer mediante un acta de junta directiva siempre y cuando tu pacto social te lo permita. Como bien mencioné, la libertad contractual te indica que tú puedes modificar tu pacto social a tu gusto. Entonces, si tú, digamos, tienes esta facultad únicamente reservada para que la junta de accionistas haga los reemplazos de dignatarios, pues así será. Pero si quieres pues ver efectos legales hacia terceros, este reemplazo de dignatarios va a tener que ser inscrito en el registro público de Panamá. Claro. Y una pregunta, porque esto es muy, muy diferente, por ejemplo, a la experiencia mía en Costa Rica, en que lo que existe es, bueno, una junta directiva con estos mismos puestos, pero no existe esa figura de director. Eh, le entiendo que el director no necesariamente tiene que ser dignatario ni viceversa, pero entonces, ¿qué es lo que hace un director? Digamos, ¿cuál es la función de un director? Sí, exacto. Como te mencioné, los directores, por medio de su junta directiva, según la ley, tienen la obligación de administrar la sociedad y de también llevar los negocios de la sociedad. Entonces, a diferencia de los dignatarios, que van a ser presidente, secretario y tesorero, o sea, son dos figuras distintas Es y como no decir un tienen que ser las gerente mismas personas. administrador, como Sí, decir como un administrador. Ah, ok. exactamente. Exactamente. Pues la junta, la conglomeración de los directores
va a ser entonces esa función. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, entonces es interesante porque entonces es como decir como el gerente, pero nombrado con un nombramiento no solo contractual, sino que está en, digamos, en los estatutos de la sociedad, en el pacto, está como administrador, digamos. Sí, es correcto, la junta directiva, correcto. Perfecto, perfecto. Y son parte de la junta directiva también, o sea, en las sesiones de junta directiva, si hay directores que no son dignatarios, participan de la junta directiva. O sea, la junta directiva únicamente va a ser los directores. Los dignatarios no Ajá. tienen nada que ver con las decisiones que se tomen dentro de la junta directiva, Ah, ok. a menos que tus directores también tengan cargos de dignatarios. Eso es Ah, otro ok. punto aparte. Pero la junta directiva solamente involucra a los directores. Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, ya sabemos cómo funciona, digamos, ya hablamos de cómo constituir la sociedad, de todo, del tema de la estructura, pero también como decía Inés al principio, no es simplemente crear la sociedad y dejarla ser. Existen obligaciones, digamos, de cumplimiento que tengan las sociedades. Sí, es correcto. Toda sociedad anónima va a tener una serie de obligaciones que va a tener que cumplir y te puedo mencionar un par de ellas. Te puedo decir que toda persona jurídica, en este caso no solamente hablando de las sociedades anónimas, van a tener que brindarle a su agente residente los registros contables o copia de estos registros contables al 30 de abril de todos los años referentes al periodo fiscal del año anterior, culminado al 31 de diciembre. Otra obligación que te pudiera mencionar es que los agentes residentes tienen la obligación también de mantener actualizada la información que se encuentra en el Sistema Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. Esto también lo van a tener que hacer anualmente y la fecha límite para que tu agente residente mantenga esa información actualizada va a depender del mes de constitución de tu sociedad. Digamos, te explico, el primer semestre se divide entre enero a junio. Si tu sociedad fue constituida dentro de este plazo, significa que tu agente residente tiene como fecha límite el 15 de julio. Por lo contrario, si tu sociedad fue constituida dentro del segundo semestre del año, es decir, del mes de julio al mes de diciembre, la fecha límite para que tu agente residente actualice la información va a ser al 15 de enero. Y la otra obligación que te pudiera decir es el pago de la tasa única ante la DGI, y esto va a garantizar que tu sociedad se mantenga en plena vigencia. Esto va a ser de $300 americanos para temas de sociedades anónimas, y también la fecha límite para realizar el pago dependerá del semestre en que fue constituida tu sociedad. Digamos que tu sociedad fue constituida de enero a junio, tienes hasta el 15 de julio para realizar el pago de la tasa única, y si tu sociedad fue constituida entre julio a diciembre, tu fecha límite para realizar el pago va a ser del 15 de enero. Entiendo. Y una pregunta, Vanessa, ¿todas las sociedades tienen las mismas obligaciones o hay diferentes tipos de obligaciones dependiendo digamos, de características o de la utilización que se le da a las sociedades? Bueno, Germán, en este caso, las obligaciones van a depender de si son sociedades operativas o no operativas. Eh, Realmente cuando te hablo de una sociedad no operativa son las bien conocidas offshores. Este tipo de sociedades, debo mencionarte primeramente que esta pues, es una clasificación realmente implícita aquí en Panamá. Entonces, las sociedades no operativas son aquellas que no ofrecen sus servicios dentro del país ni desde el país. Estas tienen la obligación, como bien mencionó Sara, de cumplir con el pago de la tasa única anual de $300 americanos y no cuentan o no deben de cumplir con la obligación del impuesto sobre la renta ni del pago del ITBMS, en este caso conocido como IVA internacionalmente, que aquí en Panamá es del 7%, versus las sociedades operativas que tienen sociedades aquí, tienen sus oficinas, disculpa, aquí en Panamá, ofrecen sus servicios desde una oficina operativa aquí, tanto a clientes locales como nacionales, independientemente
del tipo de servicio que vayan a ofrecer. Ahora, estas, al igual que las sociedades no operativas, tienen la obligación del pago de la tasa única anual de $300, pero se les adiciona, a diferencia de las no operativas, el pago del impuesto sobre la renta y en caso de que aplique el pago del ITBMS. Adicionalmente, pagos de impuestos municipales, cualquier otro tipo de pago de impuestos que se generen debido al tipo de actividad comercial que realicen. Muchas gracias. Entendiendo esto y volviendo al tema principal o a la discusión inicial que teníamos con Denise sobre la importancia de entender estos temas, también es importante entender, bueno, por qué se hace esto, o sea, cuáles son los beneficios de tener una sociedad anónima. E incluso empezaría, empezaría con una pregunta de, ahora hablaban de sociedades offshore y gente que no necesariamente está domiciliada en Panamá. ¿Por qué Panamá es un lugar, digamos, estratégico o beneficioso para tener una sociedad anónima? Es que, sí, claro, Germán, es que fíjate, precisamente lo has mencionado, Panamá cuenta con una posición estratégica y eso es bien conocido internacionalmente por su ubicación geográfica. Panamá conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Es el único país que tiene o que facilita esta conexión. Entonces, partiendo de este hecho, Panamá es muy conocido como un hub logístico mundial porque facilita el tránsito de mercancías a través de estos dos océanos mediante el Canal de Panamá. Entonces, esa sería la principal característica, ¿no? Es algo impresionante que un país conecte dos océanos. Y por supuesto, esto fomenta lo que es el comercio internacional. Entonces, si vamos y hablamos, si hablamos precisamente de este punto estratégico que tiene Panamá, por supuesto que Panamá es bien conocido también por ser un centro de transporte y un centro de logística. Aquí en Panamá hay diversas zonas francas precisamente para llevar a cabo este tipo de actividades. Aparte de eso, te puedo decir, y por supuesto, todo partiendo de la posición geográfica de Panamá, Panamá tiene acceso a mercados internacionales porque es miembro de acuerdos de tratado de libre comercio. Y esto lo que hace es que, por supuesto, Panamá sea un socio estratégico porque tiene acceso a mercados claves. Y por supuesto, algo que también es muy conocido es que Panamá cuenta con una infraestructura demasiado moderna y también pues cuenta con lo que es una estabilidad económica y política en el país. Entonces, esto hace que, por supuesto, los clientes quieran venir a incorporar sus sociedades en Panamá y no solo incorporarlas, sino desarrollar sus actividades económicas desde Panamá. Entonces, principalmente y hablando de esto, aprovechamos este podcast para ser rígidos o puntualizar mucho en la constitución de las sociedades anónimas, porque como te lo dije desde un inicio, es el vehículo por excelencia para que un cliente pueda desarrollar sus actividades en el país. Otra cosa que te puedo decir, y escapando un poco del tema de la posición geográfica de Panamá, pero es el sistema de tributación panameño, porque Panamá, a diferencia de otras jurisdicciones, no tiene este principio de renta mundial, sino que tiene el sistema de tributación, tiene el principio de territorialidad. ¿Y qué te dice esto? Que solamente van a ser grabados de impuestos aquellas rentas que se produzcan dentro del territorio panameño. Quiere decir que si tú utilizas una sociedad panameña, tienes un cliente de repente húngaro y tiene una sociedad panameña y realiza sus actividades comerciales desde Colombia, los impuestos, o mejor dicho, los ingresos que se generen de esa actividad comercial desde esa empresa panameña no son grabados en Panamá. Claro, y eso es muy útil porque permite planificación tributaria más eficiente, ¿verdad? También. ¿Y qué otro tipo de, digamos, de beneficios, más allá de la territorialidad, de los beneficios que ofrece Panamá propiamente, qué otros beneficios prácticos ven ustedes? Mira, la verdad es que hay múltiples beneficios. Yo te puedo decir que si hablamos de los beneficios del proceso de constitución de la sociedad, el registro público de Panamá te admite la inscripción de una sociedad anónima en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Y eso si no pagas el servicio de agilización de turno que ofrece el registro público de Panamá. Porque el registro público de Panamá
ofrece este servicio a cambio de un pago de $300, el cual te garantiza la inscripción de la sociedad en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la presentación del documento. Obviamente, siempre y cuando el documento cuente con todas las formalidades legales que son requeridas. Otra de las ventajas que te puedo comentar es que el costo de mantenimiento anual de una sociedad anónima es demasiado bajo. Imagínate que la tasa es de $300, como ya se ha mencionado en esta audiencia. A diferencia de otras jurisdicciones donde el impuesto puede ser inclusive de $550 o más, en jurisdicciones que son populares por ser jurisdicciones incorporadoras. Y aparte, en este tipo de jurisdicciones que te menciono, el impuesto de la tasa varía según el monto del capital social autorizado de la sociedad. Es decir, si tienes una sociedad de $50,000, paga una tasa de determinada suma de dinero. Eso si tienes una sociedad, por ejemplo, de $1 millón, también paga otro monto en su tasa anual. En Panamá no. En Panamá tú pagas $300 indistintamente del monto del capital social autorizado de la sociedad. Y hablando del capital autorizado de la sociedad, quiero hacer una distinción, porque muchos de nuestros clientes tienen esta duda, Germán. Muchos de nuestros clientes nos dicen, ¿ese capital social autorizado se tiene que pagar al momento de la constitución de la sociedad? Y la respuesta es no. En Panamá no existe un banco central y en Panamá la ley tampoco exige que el pago de estas acciones se dé al momento de la constitución de la sociedad. Es más, ni siquiera tenemos banco central, así que no está ese requisito de desembolsar previamente ese capital para poder constituirse la sociedad. Y otra cosa, este capital significa o básicamente se resume en el monto máximo o en la cantidad máxima de acciones que tiene una sociedad para emitir. No tiene nada que ver con el capital de trabajo de la sociedad. Por ejemplo, puedes tener una sociedad con un capital de $1,000 dividido en 1,000 acciones con un valor nominal de $1 cada una, pero que su capital operativo sea de millones de dólares. Y también hablando del capital, es muy bueno señalar que no hay un mínimo de capital social autorizado según nuestra Ley 32 de 1927, que es sobre las sociedades anónimas panameñas. También me gustaría, es que son múltiples beneficios de verdad los que tiene nuestra Ley 32. Y perdona si me estoy tomando de repente más del tiempo debido. Para esto es. Súper. Lo que pasa es que es muy importante para nuestros clientes que conozcan de las ventajas de una sociedad anónima y se animen a incorporar en Panamá y a realizar sus negocios desde Panamá. O bien, también es importante mencionar estas ventajas para que también se animen a utilizar una sociedad anónima para hacer negocios fuera del país. Igual también estas cuentan con diversos incentivos, como los principales tributarios que mencioné desde un inicio, desde que iniciaste esta pregunta. Pero bueno, retomo las ventajas. Te puedo decir que en el caso de los directores y accionistas de las sociedades panameñas, ellos no cuentan con requisitos de residencia ni requisitos de nacionalidad. Y lo único que obviamente sí tienen que ser personas mayores de edad para que tengan capacidad de obrar. Obviamente no podría ser un menor de edad. Te puedo decir que las sesiones de las juntas directivas y las sesiones de las asambleas de accionistas se pueden celebrar no nada más en Panamá, las pueden celebrar en cualquier parte del mundo. Y también pueden ser llevadas mediante mecanismos electrónicos. Es decir, ahorita mismo tú y yo, si fuéramos accionistas de una sociedad, pudiéramos instaurar una asamblea y grabarla por medio de una plataforma Teams. Eso es legal en Panamá. Se puede instaurar inmediatamente por Teams. Hay que hacer requisitos de convocatoria, supongo, pero... Sí, por supuesto, hay requisitos de convocatoria. Por supuesto que si están todos los accionistas presentes, ellos pudieran renunciar, al igual que los directores, si fuera una reunión de junta directiva, renuncian a ese requisito previo, siempre y cuando estén la totalidad reunidos. Pero por supuesto que nuestra ley incluye el tema de la convocatoria previa, porque no se puede vulnerar ningún derecho ni de los directores ni de los accionistas. Te puedo compartir además, Germán, que no solamente se puede llevar por medios electrónicos las asambleas de la junta de accionistas o las reuniones de las juntas directivas. También los libros corporativos de las sociedades anónimas pueden llevarse por medios electrónicos, a diferencia de hace cierto tiempo atrás, que era exigido que estos libros fueran llevados físicamente.
Ahora, no es que haya una prohibición al respecto, pero para facilidad obviamente del cliente y siempre pues Panamá estando a la vanguardia con estos temas corporativos, se introdujo el tema de que estos libros puedan ser llevados por medios electrónicos. Otro tema muy importante, y yo diría que bastante interesante, es que los accionistas, una sola persona puede ser dueña de la totalidad de las acciones de una sociedad, a diferencia de otras jurisdicciones en donde las sociedades no pueden ser unipersonales. Desde su constitución, por ejemplo, puede ser unipersonal. Sí, claro, porque es que recuerda que en Panamá quienes constituyen la sociedad no son los accionistas, son los suscriptores. Esa es la figura introducida en nuestra ley 32, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, y la ley sí dice que tienen que ser al menos dos para suscribir el pacto social, pero los suscriptores no son los accionistas. Una vez los suscriptores otorgan ese pacto social, la junta directiva emite las acciones en realidad a favor del accionista. Y en este caso, si es un solo accionista, se emite la totalidad de las acciones a favor de ese único accionista. No se puede confundir la figura de suscriptores con la de accionistas. Y una pregunta curiosa. En el pacto constitutivo inicial nunca se ve el nombre del accionista, se ve que el nombre del suscriptor. Exactamente, porque mira... Porque, por ejemplo, yo aquí en Costa Rica yo puedo ver el pacto constitutivo y por lo menos saber quién era el accionista original de una sociedad. Ya después no, pero por lo menos los accionistas originales sí puedo saberlo. Ahí ni eso, porque es el tema de suscriptor. Exactamente, exacto. O sea, has interpretado precisamente lo que expliqué. Al ser los suscriptores los accionistas no son los que otorgan el pacto social. Entonces, la información que sale en el pacto social es la información de quienes suscriben el pacto. Entonces, son los otorgantes. Y en la práctica, usualmente son personal de la firma de abogados que actúa como agente residente de esa sociedad anónima que se pretende constituir. Porque como mencionó Sara o Vanessa, no recuerdo, en Panamá toda sociedad anónima debe contar con un agente residente que tiene que ser, por ley, un abogado o una firma de abogados. Entonces, estos dos suscriptores son personas del despacho correspondiente que hacen la gestión de ir a donde un notario público para otorgar el pacto social, el cual luego tiene que ser presentado en escritura pública, registro público de Panamá, para que luego entonces la sociedad tenga personería jurídica. Entonces, Germán, yo espero haber podido resolver tu pregunta, pero yo diría que estas son las bondades más atractivas de nuestra ley. También quisiera rescatar, por ahí creo que entre Sara o Vanessa hablaron de la libertad contractual. Y también es muy importante este punto porque tienes, obviamente la ley 32 va a ser la guía para la elaboración del pacto social de la sociedad. Sin embargo, si quieres de repente o el cliente está interesado en que se desarrolle un pacto social a la medida, es así permitido. Entonces, así tenemos muchos clientes que son accionistas de una sociedad con de repente familiares y ellos no ameritan que ese pacto social sea tan desarrollado a la medida, sino que es de su preferencia que ese pacto social tenga reglas generales, versus de repente una sociedad en la que está conformada por distintos accionistas que no tienen ningún parentesco y entonces por temas obviamente de regular la relación se deciden por elaborar pactos sociales más a la medida en donde pueden incluir pues cláusulas para evitar cualquier conflicto a futuro, por ejemplo en el tema de las transferencias de acciones o de repente pueden inclusive mediante este pacto social de acuerdo con una negociación previa, establecer reglas específicas para cuidar o proteger los derechos de los accionistas minoritarios. En otras palabras, se puede desarrollar cualquier disposición legal que acuerden obviamente las personas que van a ser accionistas de una sociedad. Ellas privadamente las pueden acordar y luego entonces incluirlas en el pacto social, el cual posteriormente será suscrito por los suscriptores de la sociedad. Entonces, yo creo que esas son las principales bondades. La verdad es que nuestra ley, a pesar de ser una ley bastante vieja, no ha tenido reformas desde 1927 y la verdad, pues, es una ley muy flexible para los clientes, sin dejar
pero igualmente es muy importante mencionar que Panamá ha acatado distintas normativas de debida diligencia. Entonces, a pesar de tener una ley muy flexible, también Panamá está muy a la vanguardia con estas leyes de debida diligencia para cumplir, por supuesto, con estándares internacionales de los más altos. Claro. Claro, y es que en los temas esos de flexibilidad, de privacidad, que son súper importantes, ¿verdad? Para la gente que busca operar y hacerlo de la manera más sencilla y reducir contingencias, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, y ya para ir cerrando, eh, un poco tal vez, Vanessa, Sara, ¿qué recomendaciones finales nos darían ustedes? Digamos, algunos temas importantes que usted dice, tengan en cuenta esto. Estos son temas súper importantes para tener en cuenta. Sí, como no. De mi parte, te pudiera decir que mi recomendación a la hora de tener una sociedad anónima sería estar muy pendiente con el tema de obligaciones que van a venir pues en conjunto con la constitución de tu sociedad anónima. Como bien les expliqué, era el tema de darle a tu agente residente los registros contables, tema de pagar tu tasa única. Y pues bueno, si no estás al día con estas obligaciones, tus derechos corporativos van a ser limitados. Te pudiera decir algunos ejemplos. Por lo menos no vas a poder iniciar procesos legales, no vas a poder realizar reclamos de derechos, no vas a poder disponer de tus activos, de tus acciones de la manera que tú gustes, y en general no vas a poder pues obligar a tu persona jurídica o pues no vas a poder realizar ninguna actuación corporativa que obligue a tu persona jurídica, en este caso tu sociedad anónima. Entonces, pues bueno, mi recomendación es básicamente estar al día con las obligaciones. Y obligaciones Allí, de todo tipo. Sara, digamos, o solo tributarias o obligaciones de todas estas que mencionaste anteriormente. No, al final del día sería todas las que mencioné, tributarias, de debida diligencia, porque todo esto es lo que te garantiza a ti, pues estar en un good standing o tener todos estos derechos corporativos que te ofrece tener esa persona jurídica. Perfecto, perfecto. Y Vanessa, de parte suya, ¿qué recomendación nos daría? bueno, allí sí me gustaría agregar, en concordancia con lo que está mencionando Sara de las obligaciones, es que se le recomienda al cliente que mantenga un constante contacto con su agente residente. Todas estas obligaciones, ya sean legales, fiscales, tienen fechas límites. Asimismo, cuando haya un cambio en la legislación, todo este tipo de información para que la sociedad se encuentre en debido cumplimiento con la ley, lo maneja tanto el agente residente con su cliente. Por esto se les recomienda siempre al cliente que tenga una comunicación fluida y constante con el agente residente para que éste le pueda indicar de haber algún cambio en la legislación o de aproximarse a alguna fecha para el cumplimiento de una obligación o si la sociedad debe de cumplir con alguna obligación adicional. Entonces, más que nada, esta sería la recomendación que le podría dar a todos. Perfecto, no, muchísimas gracias de verdad. Y tal vez para ir cerrando, Denise, algo como dirían en Estados Unidos, stating the obvious, evidentemente Arias está en total disposición de colaborar con clientes para la creación de esta empresa y para el proceso de seguimiento, acompañamiento que mencionaba Vanessa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí en Arias Panamá los invitamos a que si están interesados en constituir una sociedad anónima, pues nos contacten. Nosotros, por supuesto, los acompañaremos en todo el proceso de constitución y no solamente en constituir la sociedad. Nos caracterizamos por brindar asesoría siempre, siempre según pues cualquier actualización que se vaya dando en alguna normativa y además pues ofrecemos diversos servicios legales aquí en Arias Panamá. Entonces, no solamente sería constituir una sociedad, sino que también ofrecemos los servicios migratorios. Si de repente se pretende abrir una sociedad en Panamá, también ofrecemos pues los servicios laborales, de manera que podamos acompañar al cliente en todas sus necesidades derivadas de la constitución de una sociedad.
Así que los invitamos a que nos contacten. Genial, genial, de verdad, muchísimas gracias, Denise, Sara, Vanessa, muchas gracias por el espacio. Ojalá que esta información sea de mucha utilidad para nuestros clientes y amigos, y invitarlos nuevamente a todos para que nos busquen en Spotify, en YouTube, en redes sociales, y que nos acompañen en los próximos episodios también de Pulso Legal. Un gran saludo a todos. Chao.